muy buenos días a todos. Bienvenidos al podcast Footex 360 Detrás del Balón. Saludo con muchísimo gusto a Pedro Cázares. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Betty. ¿Cómo están todos? Gracias a Dios, bien. José Luis Puente, bienvenido. Hola Betty, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Diego Cázares, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a todos al podcast. Gracias. Y Sandra Carrera también, que siempre está apoyándonos en este podcast. Y bueno, pues Footex 360 Detrás del Balón es el programa semanal para padres que quieren dejar de gritar desde la banca y empezar a disfrutar y formar futbolistas y personas desde casa. La semana pasada hablamos de algo que nos dejó una reflexión muy importante. Vimos cómo las grandes potencias de fútbol no construyen campeones de la noche a la mañana. España, Inglaterra, Francia, Noruega, Argentina no trabajan pensando únicamente en el próximo mundial. Trabajan pensando en el niño que hoy tiene 8, 9 o 10 años. Y entendimos que los grandes resultados son consecuencia de muchos años de procesos, de buenos entrenadores, de familias que acompañan y de entornos que ayudan a crecer. Pero mientras preparábamos este episodio nos dimos cuenta de algo que quizá explique por qué muchos niños con talento nunca llegan tan lejos. ¿Qué pasa cuando con la intención de proteger a nuestros hijos terminamos por impedir que desarrollen las herramientas que algún día van a necesitar para competir y vivir? Hoy vemos niños que abandonan un entrenamiento porque un entrenador los corrigió. Niños que se frustran cuando no son titulares. Padres que intervienen en cada conflicto. Adultos que resuelven cualquier problema antes de que el niño tenga la oportunidad de intentarlo. Y entonces surge una pregunta. ¿El fútbol está formando una generación más fuerte o una generación más frágil? O dicho de otra manera, ¿el mayor error del fútbol infantil realmente está en la cancha o está en la manera en que los adultos estamos acompañando a nuestros hijos? Porque formar un buen futbolista no empieza enseñándoles a ganar, empieza enseñándoles a superar aquello que no podemos evitarles siempre. Y empezamos con una pregunta. Pedro, ¿cuál es la diferencia entre acompañar emocionalmente a un niño y sobreprotegerlo? ¿Cómo estás, Betty? Pues bueno, estás tocando uno de los temas que nosotros vemos de manera cotidiana en las academias que normalmente pues estamos observando en nuestro día a día y vemos que muchas veces, Betty, el rol que tienen los padres de familia eh, deja mucho que desear en cuestión de manejar una inteligencia emocional y dejar que los niños puedan estar, niñas, puedan vivir sus procesos, ¿no? Muchas veces el tema de cuando los padres de familia quieren, tú lo mencionaste muy bien, quieren resolver los problemas o las situaciones que están sucediendo dentro de la cancha de juego, que al final es una cancha de juego. Vemos que normalmente, ya sea papá, mamá, y eso sucede mucho en los partidos, tratan de cuidar y de sobreproteger a los hijos, a las hijas, de situaciones que el mismo deporte te está dando la oportunidad de poderlo aprender. ¿Por qué? Porque los niños, las niñas están jugando con niños de su misma edad, ¿no? En donde, pues la cancha es pareja, Betty, para todos, y muchas veces los papás no entendemos que si hay una falta, un empujón, una entrada fuerte, ahí es donde va realmente el niño o la niña va forjando el carácter, ¿no? Va forjando el carácter y es maravilloso que el deporte te dé esta gran oportunidad de poder ir forjando el carácter y no lo tengas que forjar de una manera, vamos a llamar, diferente o violenta dentro de casa o con malas experiencias o con experiencias frustrantes. Esto es lo maravilloso que tiene el deporte. Ahí es donde nosotros vemos cómo el manejo emocional que tienen los padres de familia, la mamá, el papá, si están ellos conscientes, tienen un despertar de conciencia, que su rol solamente es de ser un guía, no de tratar de resolverles cada una de las cosas que están pasando dentro de sus episodios o de sus experiencias diarias,
es cuando los niños realmente van teniendo estas experiencias y van formando sus propios criterios, Betty. El no dejarse intimidar, el no dejarse frustrar, el no dejarse que les hagan bullying, el no dejarse presionar de más. Ellos tienen que aprender a vivir, los papás tienen que dejar a que los niños aprendan a vivir sus propias experiencias y ellos solamente tienen que guiarlos. Ese es el enfoque, Betty, más importante que te da el deporte. Pero como lo mencionas muy bien, desafortunadamente estamos creando niños muy frágiles en donde queremos resolverles todo, no dejamos que se esfuercen o que ni a través del juego estamos dejando que ellos tengan sus propias experiencias y vayan formando sus propios criterios. Y esa es una de las grandes retos que tenemos como seres humanos. Se les llama generaciones de cristal, ¿no? En donde por cualquier cosita el niño se rompe, por cualquier cosita el niño abandona una competencia, o es muy frágil si jugó o no jugó unos minutos, es muy frágil si alguien le dijo algo, si el papá le gritó o el entrenador le llamó la atención. Entonces es un tema muy complejo, en donde 100% es un tema de manejo emocional de ti. Esa es una de las cosas que nosotros estamos trabajando fuerte en poder crearle conciencia al padre de familia, que su labor principal es ser un guía y un asesor, pero no durante los partidos. Es hasta que pase después de los partidos un cierto tiempo. Si ganó, que pase la efusividad. Si perdió, que pase el duelo, porque los niños son muy emocionales. Cuando lo vean que ya es relajado, que ya están relajados los niños después de un partido, ganó o perdió, ya es momento, cuando ellos te lo compartan, es momento de intervenir. Antes no. Antes es puro apoyo, es abrazarlo, si te viene y te abraza, si está enojado, es dejar que viva esa frustración o esa tristeza o ese enojo o ese miedo. Hay que dejarlos que ellos lo vivan. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso de maduración individual. Importante, muy bien. José Luis, ¿qué situaciones incómodas deben justamente vivir todos los niños que juegan fútbol precisamente porque son parte de su formación? Pues mira, Betty, yo creo que uno de los graves problemas es que no se termina por entender, aunque parezca a lo mejor absurdo el comentario, que cuando uno compite, pues te va a tocar ganar, te va a tocar perder o te va a tocar empatar. El escenario que siempre buscan y que siempre premian y que siempre reconocen y que pues es como escenario ideal es el ganar, pero no entienden que el proceso previo durante todo lo que tú trabajas para llegar a un partido, una competencia, es la parte más importante, ¿no? Y que además en la competencia pues puede existir la derrota. Y precisamente pues cómo tú absorbes la derrota, o sea, qué experiencias te deja esa derrota, el analizar por qué perdiste, es una parte sumamente importante, porque muchas veces estos logros de ganar tapan carencias muy grandes del trabajo o de lo que hizo el niño, la niña o X, ¿no? Durante un partido, y simplemente por quedarte con esa parte del resultado, es decir, ganamos y pues todos felices y contentos, no te das cuenta que se está dejando de lado de trabajar aspectos bien importantes. Entonces, la derrota de repente sí pues te desmenuza, ¿no? O te evidencia muchas veces esa parte. Entonces, ahí hay una frase que utiliza siempre mi compadre Pedro, que dice, en la vida se gana o se aprende, no se pierde, ¿verdad? Entonces, hay que ser justos también, dando el valor altísimo también muchas veces a la derrota, ¿no? De cómo perdiste el juego, cómo competiste y cómo trabajaste previo a, porque muchas veces, repito, llegan pues, a un partido X pretendiendo ganar cuando a lo mejor ni siquiera la preparación ha sido la más adecuada, ¿no? O el nivel propio es el más adecuado. Entonces, pues ya desde ahí hay un engaño. Entonces tenemos que ser justos, en cómo evaluamos esa parte y sobre todo, repito, en darle un valor importante a la derrota, ¿no? Que no se le da. Entonces, por eso la gente, pues no quiere perder, ¿no? O Lo sea, ve como algo malo.
Exactamente, lo ven como algo malo, o en su defecto, si lo queremos ver del otro lado, es solamente se premia y reconoce al triunfo, ¿no? Al que ganó. Y muchas veces, repito, ese triunfo te está tapando cosas que no están bien tampoco, ¿no? O sea, la forma en cómo ganaste, o porque puede ser que haya en mil variables que te favorecieron durante alguna competencia, llámese de fútbol, de lo que sea. Entonces, acá yo creo que la parte importante también es desde que un chico compite en cualquier deporte, tiene que entender que existe la derrota y que tenemos que saber convivir con la derrota y que tenemos que saber cómo sacarle el mejor provecho a esa derrota y por supuesto también no engañarnos cuando se gana, ¿no? O sea, ¿de qué forma ganaste? Si es que realmente ganaste porque trabajaste bien, porque fuiste mejor, porque aplicaste los conceptos y obviamente si ganaste también hay que saber manejar bien las emociones, ¿no? Porque pues ahí está el caso, el ejemplo ahorita de lo que pasó en el Mundial. O sea, mientras Argentina ganó y todo fue desmesurado y cuando alguien les ganó, pues no supieron cómo controlar esas emociones. Entonces, ni podemos sobrepasarnos y exagerar en la victoria, ni tampoco, repito, saber reconocer pues la derrota, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que precisamente tenemos que ser equilibrados en todo este tema de manejo de emociones, porque por eso es que hay un impacto tan fuerte cuando se gana o cuando se pierde. Claro, y dejar a los niños que vivan esas experiencias, porque de ahí es de donde van a aprender. Pedro, hay una analogía muy hermosa que también tú siempre compartes con todos nosotros, que es el fútbol y la vida misma. Entonces, ¿qué habilidades deja de desarrollar un niño cuando el adulto le resuelve siempre todo primero? ¿Cómo podemos hacer esta analogía de vida del fútbol en cada uno de sus momentos? Mira, Betty, nosotros lo que promovemos, y yo creo que desde, pues llevamos unos 20, 23 años hablando de esto mismo. O sea, para nosotros es un estilo de vida. Cuando lo que para nosotros es el deporte, en específico el tema del fútbol, es lo que vives en la cancha es un reflejo de lo que puedes vivir en tu día a día, en la sociedad, en la escuela, en el trabajo. Este, ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana te enfrentas a situaciones y dependiendo el nivel de introspección o de entendimiento de los valores que se viven en casa y los viene y los refuerza en el tema deportivo, eres el reflejo en la sociedad, Betty. Entonces, por ejemplo, para ser una persona íntegra, íntegra significa no ser corrupto, más bien es respetar las reglas del juego. Cuando tú dentro en casa, tú le explicas a tu hijo, hay que ser íntegros, hay que estudiar, hay que prepararse para ser diferentes y crear buenas personas. Tú vas y lo aplicas eso en la cancha y te vas a enfrentar con reglas que te está poniendo el árbitro, reglas que te está poniendo el mismo fútbol, reglas que te están poniendo las dimensiones para que no te salgas de un cierto rectángulo, ¿no? Reglas de respeto desde que llegas y te estacionas a un complejo deportivo en donde pues a lo mejor nunca ha sido, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de reglas y el ser íntegro es respetar esas reglas, porque para poderlo hacer de manera ordenada y que esto siga siendo un juego. Cuando tú las quieres romper esas reglas, no las quieres respetar, pues dejas de ser una persona íntegra dentro de la sociedad. Y eso es un reflejo. Nosotros lo vemos ya ahorita en esos niños interiores que tienen todos los papás, porque tenemos una liga muy grande de que participan los papás. Vemos que hay ciertos perfiles de jugadores que sí o sí quieren engañar al árbitro, ¿sí? Y eso es ahí ves el reflejo. Yo no quiero hacer negocio con este tipo de jugadores. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están engañando al árbitro. Todo el tiempo están cuestionando y están llevando al límite al árbitro, a que se equivoque, a que él no aplique bien el reglamento, a que por una presión, porque lo ven mucho en la televisión, porque piensan que eso está bien, de que te dejes caer, trates de engañar al árbitro, trates de ser más inteligente que el árbitro. Eso ya es una falta de integridad personal, ¿no? El ser disciplinado, Betty.
el llegar temprano a un partido de fútbol, llegar, calentar, tener movilidad, ser respetuoso con tu equipo, ¿sí? Si tienes partido a las 11 de la mañana, pues llega 10:30 o 45 minutos antes, porque esa es una persona disciplinada. Cuando tú tienes una cita de trabajo, tú llegas, no llegas faltando 3 minutos para la cita, llegas 15 minutos antes, te anuncias y estás listo, y eso se llama disciplina, y eso te lo da el deporte, te da esa disciplina para estarte enfrentando al día a día. Si hablamos del tema del trabajo en equipo, el trabajo en equipo se trabaja primero de individual para poder yo llegar y sumar algo al equipo. Si yo no traigo nada que ofrecer al equipo, pues es muy probable que yo no forme parte de un equipo. ¿Sí? Cada uno se está especializando desde que salimos de la preparatoria, estamos buscando nuestra especialización, ¿no? Yo quiero ser muy bueno en mercadotecnia, o quiero ser muy bueno en análisis, o quiero ser muy bueno en el tema administrativo. Bueno, te vas preparando, ¿para qué? Para ser parte de un equipo. Y eso también se aprende en la cancha, porque el fútbol se juega en equipo y el logro es en equipo, no es un logro individual. Y muchas veces los mismos papás confundimos que ese logro individual es lo que hace diferente a mi hijo, y tengo un Messi en casa, o tengo un Cristiano Ronaldo en potencia. Discúlpame, pero si no tiene el don de gente, de trabajar en equipo, no se la van a dar. Se va a tener que burlar a los 11 jugadores, o a los 7 jugadores contrarios, o a los 9, dependiendo del formato que esté jugando. Y ese jugador no lo va a poder hacer porque se va a enfrentar contra todos los retos y no se la van a querer pasar, porque no lo ven como parte del equipo, lo ven como muy individualista, muy egoísta, ¿sí? Muy ególatra. Entonces, lo que nosotros vemos, Betty, en el día a día, los valores en los que vivimos y enseñamos en casa, no en el que decimos, no, en el que ven nuestros hijos, ven que somos disciplinados, ven que trabajamos en equipo, ven que no somos corruptos, ¿sí? Ve que somos positivos. Ante cualquier situación estamos listos para poner la cara y salir adelante. Eso mismo lo aprendas en el fútbol y se van creando estos hábitos o estos valores para toda la vida, y empiezas a formar líderes genuinos a enfrentarse a la vida. El deporte, lo hemos dicho 10,000 veces, es la justificación para tener buenas personas y tener líderes que piensen de manera diferente y no se dejen intimidar, o no se dejen caer en las malas prácticas que actualmente existen. Esa es un poco la analogía entre la vida diaria y la cancha de fútbol. Y ahí ves todo tipo de personalidades. Dentro de la cancha de fútbol, cuando hay presión, cuando hay competencia, ahí ves el verdadero ADN de la gente. De cada quien. Y ahí, pues, papá y mamá tenemos la completa responsabilidad total en la 100%. formación de nuestros hijos. Esta analogía me encanta porque, si bien es cierto lo que tú nos estás comentando, Pedro, de que importan mucho los valores que tiene cada uno, su educación, su formación, pero en ese momento del partido se ponen en juego muchas cosas, justo el trabajo en equipo, la responsabilidad, el respeto, la honestidad, y te da la oportunidad de vivir diferentes escenarios con los cuales tienes que tomar decisiones, resolver. Y ahí es donde quizá también muchas veces pueden los papás y las mamás confundir lo que es el sufrimiento con la frustración. Y esta pregunta, José Luis, es para ti. ¿El papá o la mamá está confundiendo el sufrimiento con la frustración? Yo creo que sí, Betty. Yo creo que sí. Muchas veces los papás no estamos conscientes de cuáles son los sentimientos o las sensaciones o las emociones que están viviendo nuestros hijos. No terminan por entender qué es lo que está pasando con el niño. Entonces, lo comentaba Pedro recién, muchas veces lo mejor es quedarse callado, permitir que el niño viva ese proceso. Cuando una vez el niño ya esté, digamos, dispuesto a platicar, pero si no terminamos de saber, de entender, de conocer qué es lo que está sintiendo nuestro hijo, nuestra hija, pues va a ser muy difícil que los podamos ayudar. Y yo creo que si hay o sea, sí
sí se confunden muchas veces si, como dices tú, es un manejo por un enojo, si es un manejo porque no sabes de alguna manera si está triste, y luego además el por qué, ¿no? A lo mejor nosotros podemos pensar que a lo mejor es una situación propia del campo, de que le tienen miedo a un compañero, de que le tienen miedo al técnico, y a lo mejor al que le tienen miedo es al papá o a la mamá, ¿no? O sea, Es de posible. que el niño pues está viviendo un proceso donde quiere estar a la altura de lo que el papá está exigiéndole, ¿no? Y a lo mejor el niño tiene miedo y temor a equivocarse y es hacia la figura de su papá, de no estar a esa altura, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en obviamente saber y detectar, como bien lo mencionas, Betty, qué es lo que está viviendo nuestro hijo, qué es lo que está sintiendo y cuál es la forma nosotros como padres de acompañarlo, de entenderlo, de ponernos a su nivel y de permitirle vivir esa frustración, ese enojo y simplemente después acompañarlos y entonces darles el mejor de los consejos, pero sí nos tenemos que preparar. O sea, no es algo fácil, ¿no? Muchas veces saber cómo manejar estas emociones de nuestros hijos. Lo que hacemos muchas veces, repito, es un regaño o es una exigencia cuando no sabemos qué es lo que está viviendo él, ¿no? Cómo está manejando la presión de un partido. Nosotros a lo mejor creemos que está perfectamente preparado porque es bueno, pero no tiene nada que ver el talento que tenga con cómo maneja las emociones a lo que se está enfrentando en un partido, ¿no? Entonces, sí hay que estar alerta, sí hay que saber entender qué es lo que está viviendo él, de qué forma nosotros podemos ayudarlo y simplemente acompañarlo y permitirle que las vivan, porque también es válido. O sea, muchas veces no queremos ni que se enojen, como decíamos al principio, ni que se frustren, simplemente los queremos ver contentos y felices. Y pues esa no va a ser la realidad a la que se va a enfrentar en la vida el día de mañana. O sea, seguramente no sé, por ejemplo, si es un niño, pues va a tener una novia que a lo mejor lo va a cortar, ¿verdad? Y pues va a vivir ese duelo, va a tener a lo mejor un jefe que pues no le va a hablar de la mejor forma como él espera, no sé, en mil factores, va a llegar a un banco y va a tener que esperar haciendo cola, no sé. Situaciones del día a día que si no sabemos cómo manejar esa parte, o sea, hacerle entender a nuestros hijos que hay que pues, tener paciencia, que hay que obviamente no frustrarse, etcétera, etcétera, respirar, tal, pues lo que vamos a hacer es, como bien mencionabas al inicio del podcast, simplemente figuras de cristal, ¿no? O sea, que por cualquier cosita se desmoronan. Y la vida no es así. Y el Claro. deporte es un conducto a través del cual, por supuesto, nos puede formar y nos puede ayudar a saber cómo controlar estas emociones que vamos a vivir dentro de un entrenamiento, un partido, etcétera, para luego llevarlas a la vida. Y Betty, es que hay un valor, Betty, hay un valor muy importante que a veces no se le da la magnitud de lo que significa. Se llama resiliencia. Resiliencia es el cúmulo de experiencias que tú vas teniendo en tu vida y esas experiencias, sean positivas o sean negativas, tú las conectas en tu subconsciente y es conforme vas reaccionando a tu vida diaria. La resiliencia es el cúmulo, lo vuelvo a repetir, el cúmulo de experiencias positivas o negativas que tú vas acumulando en tu vida y vas enfrentándola, ¿ok? Entonces, el tema de la resiliencia, lo aprendes muy bien. Este conducto que está diciendo José Luis, que el deporte es el conducto para poder desarrollar tu resiliencia, porque resiliencia significa no solamente una palabra, significa diferentes valores que, que estás reuniendo con muchas experiencias, manejo de frustración, manejo de poder, manejo de liderazgo, manejo de frustración, manejo de miedo, ¿sí? Manejo de excesiva alegría, manejo de no burlarte del contrario, eso se llama resiliencia, Betty. Y no entendemos esa palabra. Esa palabra tiene un significado demasiado profundo que al momento que nosotros dejamos que nuestros hijos aprendan a través del deporte este gran ejemplo de ser resilientes, significa que tus hijos están madurando y están viviendo sus propios procesos. Entonces, si tú te metes y tratas de quitarle esas experiencias, sean buenas o malas, a tu hijo, porque quieres imponer tu idea de que no me lo toques a mi hijo, o mi hijo, no te metas con mi hijo, o con mi hija, no la toques,
pues estás dejando que tu hijo no sea resiliente, ¿sí? No estás dejando que tu hijo resuelva las situaciones complicadas que la vida tiene. Yo no estoy diciendo que nunca te metas, no. Si están en el campo de juego, hay un árbitro, hay una autoridad, y hay, vamos a poner un ejemplo, 14 niños, 7 contra 7. Y lo que pase adentro de la cancha, se queda dentro de la cancha. Porque ahí es donde tu hijo, tu hija, están aprendiendo. No te metas, no tengas protagonismo de tratar de resolver todo a tu hijo. Si le dieron una patada, si le gritaron, déjalo que aprenda. Él te tiene que preguntar el cómo maneja esto, o vas a ver el cómo está manejando sus sentimientos. Y ahí es donde tú eres un papá guía. No le resuelvas las cosas, si no tu hijo no va a crecer y tú tampoco vas a crecer como persona. Y van a ser familias muy frustradas en donde todo lo van a estar cuestionando y van a pensar que sí, porque nosotros tenemos muchos seguidores. Cuando nosotros hacemos algunos podcasts o ponemos alguna información, yo veo luego, o sea, cuando cuestionamos si se está bien hecho o no está bien hecho, o está bien enfocado, bien canalizado, vemos reacciones pues muy infantiles, ¿no? Muy cotidianas de decir, ay, ¿ustedes qué saben sobre esto? ¿Ustedes a quién han formado? ¿Cuántos han debutado en fútbol profesional? ¿Cuántos han mandado a Europa? ¿Cuántos? Y dices, a ver, esto no tiene nada que ver con fútbol. Yo lo que te puedo decir es que tenemos familias integradas, tenemos hijos buenos, exitosos, en proceso, todos los que estamos aquí, y es lo que estamos compartiendo. El fútbol es la justificación perfecta para ser personas de bien. Es lo que une a la familia. Y el que no lo entienda y quiera irse por la libre, está bien. Este podcast no es para ti. Esta información no es para ti. Si tú quieres llegar y hay brechas para llegar a ser profesional, pisando a todos los demás o pagando para que te puedan debutar a tu hijo y luego que en cierto tiempo ya no juegue y ya te bajaron toda una cantidad de dinero y quedas frustrado, tu hijo queda traumado y te quedas endeudado y pones en riesgo al resto de tu familia, pues qué necesidad de estar haciendo eso. Lo único que estás haciendo es sufriendo. ¿Sí? Ha sido uno más que ha sido engañado. Cuando tú no tienes una expectativa de ti, de que tu hijo o tu hija va a llegar a ser profesional y trabajas de manera cotidiana, diario, implementando los patrones de disciplina, de repeticiones que necesita de cualquier deporte para pulir el talento de tus hijos, y te enfocas en que cada una de las experiencias que esté teniendo cada fin de semana sea un verdadero desafío para tu hijo, para tu hija, y que tú lo estés acompañando, vas a empezar a crecer como persona, como familia, como ser humano, y vas a empezar a sembrar una persona de bien. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a obtener los mismos resultados y vas a estar frustrado, que eso es lo que le pasa a un enorme volumen de población que quieren todo para ayer. ¿Sí? No tengo paciencia, no puedo esperar, necesito una fórmula perfecta, lo voy a invertir y lo voy a meter en un campamento de 7 días en donde le van a enseñar todo lo que aprendieron un club de talla mundial, y ahí lo único que están haciendo es llenar el ego del papá, de la mamá que está pagando, compartir historias de que mi hijo, mi hija, están en los mejores clubes del mundo, ¿sí? Y están viviendo una experiencia única y diferente, y yo soy diferente y no soy igual que el resto. Y eso lo único que está provocando es generar una falsa ilusión de que tu hijo puede llegar a, en lugar de construir el entrenamiento que no falte,
la Hábitos. disciplina, ser íntegro, el trabajar en equipo, toda la parte de los valores que acabo de mencionar antes. Ese es el proceso natural que hacen los primeros en los países del primer mundo y por eso son campeones del mundo. Aquí no hay una fórmula mágica. La fórmula ya está inventada. Muy ¿Sí? bien. Y no queremos ver, perdón, con esto termino, y no queremos ver, me llegó un video en donde una niña en Brasil, después de llegar y chocar con otra niña y que cae al piso, esta niña la patea 2 veces sin balón y le pega en la cabeza y es un pésimo manejo de las emociones. Y estás creando un potencial delincuente si no lo canalizas bien. ¿Sí? Porque no tuvo manejo de frustración y aparte está dañando a una niña que está tirada indefensa, le está pegando 2 patadas en el piso. Eso es en el fútbol brasileño. ¿Sí? Y vemos el reflejo de lo que fue Argentina en la final. Olvídate dentro de la cancha de juego. En la premiación, donde España está celebrando y todos los argentinos están viendo a las gradas. Solamente 1 o 2 argentinos estaban aplaudiéndole después de que pasaron encima. 85% el balón estuvo en manos de los españoles y solamente 15% en los argentinos. Y dicen que no fueron superiores, que fue por suerte. Aquí no hay suerte. Aquí hay un entendimiento de cómo se debe trabajar las emociones desde muy chiquitos. Todo el tema técnico, todo el tema táctico, el tema de nutrición, el tema de valores, el tema de familia. Y cuando tú ves quién está en la cabeza, que es Luis de la Fuente, el entrenador, ves por eso son campeones del mundo. Porque el decir y el hacer es congruente. Hay valores. Él primero dice, primero necesito buenas personas antes que jugadores. Y los escogió perfectamente. Y los videos que han sacado desde la convocatoria, donde todos somos un mismo país. Es increíble, Betty, cómo el fútbol tiene este impacto social y el ser humano lo queremos hacer a nuestra propia manera, cuando el fútbol ya está inventado y hay gente que lo quiere desvirtuar. Entonces, mientras estemos canalizados a que esto vaya a un bien común, va a seguir siendo un deporte pues, el más grande del mundo, ¿no? Sí. Y aquí me entra una pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos, papá y mamá, a verdaderamente acompañar a nuestros hijos? Porque una cosa es acompañarlos a sus actividades y otra cosa es estar verdaderamente presente, en formación, con empatía, enseñándolos a vivir estas frustraciones, a manejar las emociones, porque no hay otro camino. No se trata de cosas sociales, de que sea el campeón, la foto, la copa, se trata justamente de acompañarlo en ese proceso y en ese desarrollo. Les compartimos, papás y mamás, que tenemos un programa que justo Pedro ahorita estaba hablando de los ejes. Pentafutex 360 es un método en el cual podemos o con el cual podemos apoyar a nuestros hijos e hijas a ir perfeccionando su entrenamiento individual en la parte física y técnica, que es muy importante, pero también en lo nutricional, emocional y de valores. Pero no hay otra forma de hacerlo que siendo presentes, involucrándonos en esta formación de nuestros hijos, acompañándolos en este proceso, en este camino, en el día a día, presentes en lo que están viviendo, conectando con ellos, generando un vínculo para toda la vida. Y hablando de esto, Diego, tú justamente te tocó vivir un proceso en el cual toda tu vida fue alrededor del fútbol. ¿Cómo te ayudó a ti esto, el fútbol como motor, como vehículo, en tu vida, en tus valores, en tu toma de decisiones, en ese manejo de la frustración? Pues me ayudó y me ha ayudado a lo largo de toda mi vida y pues digamos que lo sigo aplicando todo ese tema del manejo de emociones porque sigo jugando
no a un nivel alto, pero sí, o sea, ahorita estoy con el equipo de la universidad aquí en Berlín. Justo este domingo, bueno, ayer, tuvimos un partido, fue el último partido de la temporada, porque estamos terminando el semestre, y fue, pues, un partido tenso, fue un partido duro, y normalmente contra el equipo que jugamos, pues siempre ha sido, o siempre ha habido una rivalidad fuerte, y pues eh, en base a esa rivalidad terminó, bueno, el otro equipo terminó muy molesto por haber perdido y al final del partido, pues empezaron a aventar golpes y empezaron a insultar a algunos de nuestros jugadores. Yo me mantuve lejos de pues, del conflicto. Intenté pues también calmar a mis compañeros, calmar al otro equipo, pero pues cuando están dentro de, pues, de ese sentimiento de furia y de, pues, ¿quién eres tú para estarme ganando? Y pues, digo, rompiendo su ego que según ellos son los mejores de la liga y que no pueden perder y que, digo, pues se fue Calentando. calentando mucho la cosa. Hubo muchos jugadores de mi equipo golpeados. Eh, Ellos pues respondieron también a la agresión, pero pues a lo que voy es que, pues como decías, papá, pues el mal manejo de emociones por parte del otro equipo, de frustración de no poder hacer nada contra nosotros, porque pues no quiero decir que fue como la final del Mundial que arrasamos con ellos, como España hizo con Argentina, pero pues sí fuimos superiores y sí pues, tuvimos la mayor parte del tiempo la posesión del balón y pues conforme fue pasando el, el tiempo durante el partido, pues se frustraron y empezaron también a meter faltas y a patear y a, pues calentarse y terminó todo pues con agresión. Y esa agresión de parte del otro equipo, pues yo creo que se reflejaría también no solo como pasó ayer durante un partido, sino también durante sus vidas diarias, a cómo reaccionarían, por ejemplo, dentro de una situación laboral, que pues su jefe pues les dijo algo que no les gustó y pues no, digo, pueden reaccionar de mala forma y ojalá y no pase, pero no, porque no le deseo el mal a nadie, pero pues que esa persona reaccione dándole un golpe a su jefe y pues obviamente termine despedido o Hasta la cárcel. hasta en la cárcel. Ujú. Gracias, Diego. Pues sin duda alguna, se viven los valores, los aprendemos en casa de lo que vemos, no de lo que nos dicen, no de lo que decimos papá y mamá, sino justo de lo que hacemos. Aquí no podemos engañar a nuestros hijos en este camino de la formación. Tenemos que ser como muy congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos para verdaderamente impactar en la vida de nuestros hijos, porque efectivamente, como nos comparte Diego, pues les van a tocar vivir muchísimas cosas en su trabajo, con sus amigos, en la cancha, pero esa formación de valores es la que los va a ayudar a manejarse siempre como unas buenas personas y es lo que finalmente impacta más en la vida. José Luis, hay una línea muy delgadita. Siempre hablamos de que en las pequeñas edades hay que impulsar a que nuestros hijos sean felices, que se diviertan en el juego. Pero también pueden pasar muchas circunstancias ahí desde pequeños que van aprendiendo. ¿Cómo es esa línea tan delgada que no se debe de cruzar por parte de papá o mamá para no sobreproteger a nuestros niños y dejarlos que se diviertan,
pero que se vayan formando en todos estos valores, no sobreprotegerlos. Sí, claro, Betty, es que caemos, yo creo que muchas veces en lo mismo, Betty. El papá o la mamá son las que quieren, obviamente, que el niño en este sentido, pues sea el mejor, ¿no? Sea el Messi, sea el que mete los goles, evidentemente gane, sea campeón. Y si tú, pues te pones a ver el comportamiento de un niño, sobre todo a tempranas edades, por supuesto que somos competitivos por naturaleza y queremos ganar, pero el niño a los 10 minutos, tú lo ves y ya está conviviendo a lo mejor con el contrario, o hay un montón de videos que inclusive salen en redes sociales donde un niño, por ejemplo, mete un gol y sus contrarios, o sea, el equipo contrario de repente lo felicitan también, porque al final, pues esa es la inocencia de un niño. Y repito, en esa parte del juego, pues al final todos lo están disfrutando, ¿no? Aquí viene la parte donde muchas veces papá, mamá, entrenadores se confunden y la exigencia y el querer, obviamente, ser el ganador, ser el campeón, repito, tener todo el reconocimiento y como recién lo mencionaba Diego ahorita, pues ese ego tan gigante que no puede ser pisado o que el deporte de pronto no te lo puede de alguna manera humanizar y aterrizar a entender que pues muchas veces no vas a lograr obtener lo que tú estás buscando. O sea, me queda claro que cuando vamos a un partido, pues lo que queremos es ganar, por supuesto, pero si no se da ese resultado, eh, por X circunstancias, porque puede haber muchas variables. Puede ser que el árbitro se equivoque, es humano, por supuesto, se va a equivocar, a veces a favor, a veces en contra. Puede ser que el equipo contrario sea mejor, hizo mejor las cosas. También el equipo contrario tiene derecho a trabajar, a ilusionarse, a tratar de ser mejor, a tratar de ganar. Pueden ser situaciones del clima, pueden ser que a lo mejor los mejores jugadores de un equipo ese día no se presentaron o tuvieron un mal día y precisamente vienen con las emociones totalmente hechas bola. Entonces, puede haber muchos factores por los cuales uno no logre llegar a ganar. O sea, porque eso vas, me queda claro. Y yo soy un tipo sumamente competitivo, pero hay que entender, repito, que puede ser que ese resultado no se dé. Y muchas veces esa parte de saberte comportar dentro de la cancha, de saber reconocer, de haber hecho tu máximo esfuerzo, de haber querido competir al máximo y no te alcanzó, muchas veces también te deja una satisfacción, ¿no? O sea, decir, bueno, yo lo intenté, lo que estuvo en mis manos, o sea, mi 100% yo lo entregué. No alcanzó, bueno, pues no alcanzó por N mil factores, ¿no? Pero si tú te comportas bien, vas a ser bien reconocido en la cancha. Y muchas veces ese reconocimiento también vale muchísimo, Betty, ¿no? O sea, el que aún y en la derrota te comportaste a la altura, eso deja un mensaje bien importante, ¿no? Repito, porque inclusive puede ser el día de mañana valorado y apreciado para mucha gente dentro de tu entorno. Decir, oye, esa persona, ese chico, gane o pierde, su comportamiento es el mismo. Él se entrega, lucha, pero al final no hace algo que lo sobrepase, no hace nada. Entonces, mucha gente inclusive posiblemente te va a invitar a jugar, ¿no? A su equipo, porque dicen, oye, pues tráetelo, él juega bien o juega mal X, pero dentro de la cancha se entrega, lucha tal, y no va a haber bronca con él, ¿no? O sea, no pasa nada. Lo mismo, obviamente, con papás. Tú te das cuenta perfectamente, ¿no? Dentro de un equipo, porque pues todo se sabe de ti, más hoy en día hay grupitos de WhatsApp, te das cuenta que los papás que son estos papás que tienen un ego gigantesco, que no saben reconocer que a veces su hijo se puede equivocar, tal, los mismos integrantes de su equipo, te das cuenta que luego los van aislando. O sea, por ejemplo, hacen una reunión y igual no los invitan, ¿no? Porque seguramente ese papá, así como se comportó en la cancha, se va a ir y se va a comportar en esta reunión, ¿no? De repente siendo el protagonista, de repente no permitiendo que se le diga algo, de repente no ayudando a hacer ciertas labores, sino estar comodino, o la mamá, ¿no? También. Entonces, pues como dices tú, la línea es delgadísima, bien delgada, entonces hay que entender que pues se puede ganar, se puede perder, pero que lo que demostremos en la cancha, o sea, el cómo ganas, el cómo pierdes, es un mensaje bien importante, sumamente importante, tanto dentro de, obviamente, nuestros hijos dentro de la cancha, como nosotros como papás fuera de la cancha, ¿no? Yo en tempranas edades también siempre he dicho que no tendrían ni por qué estar, digamos, las porras, por así decirlo, separadas, o sea, tendrían que estar integradas y tendrían que reconocer la acción de nuestros hijos, o sea, nuestro equipo, como las del equipo contrario y aplaudirles y al término nadie gana, hombre, o sea, todos ganamos, todos fuimos Todos felices, me ganamos. explico, pero no, o sea, tú te das cuenta que desde la grada
ya hay papás que ahí se están peleando y dices, qué ridículo es. O sea, el niño va a terminar el juego y el niño va a estar bien feliz a los 10, 15 minutos, repito, en tempranas edades, 5, 6, 7, 8 años, porque esa es normalmente la inocencia, la bondad de un niño. Y el Sí, papá lo es el que dejan los papás, porque a veces los sí, papás se llevan todo ese enojo, esa rabia y siguen compartiendo y dando ese ejemplo de manera equivocada a los niños. totalmente, Betty, totalmente. Ellos son los que lo llevan más allá. Entonces dices, híjole, tengan cuidado porque bien lo mencionaste, la línea es bien delgadita, Betty. Y ese comportamiento, repito, seguramente lo vas a ver en cualquier otro ámbito, insisto. O sea, cuando el papá no tiene lo que quiere, pues se va a comportar así. O sea, Pedro lo dijo y no es mentira. O sea, lo que tú ves en la cancha lo vas a ver sí o sí en algún otro ámbito de su vida. Entonces, te van obviamente etiquetando. No, ese papá, no, esa mamá, no. Entonces, no nos confundamos, ¿no? Al final, sepamos ser justos, reconociendo la victoria, sepamos ser justos, reconociendo la derrota, impulsemos a nuestros hijos, sobre todo a que lo disfruten, que no vayan a abandonar por este tema de llevarlos a un nivel tan alto de exigencia y de estar allá atrás de ellos, porque lo más seguro es que van a abandonar. O sea, el niño tarde que temprano va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero. O sea, ir para que me regañen o para que me grite mi papá o para que después me lo tenga que tragar 3 horas de regreso a casa, o, pues mejor ahí muere, mejor me quedo aquí tranquilito y no hago nada, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, papás, mamás, tengamos cuidado en esa parte de ser justos, ecuánimes, no sobrellevemos las emociones a un nivel que no tenga que ser. Betty, dos conceptos muy que para mí son claves que los tengo que compartir. El primero es, el primer concepto es que se está desvirtuando lo que es el fútbol, se está desvirtuando de un proceso de formación a un proceso de negocio, hablando ya de explotación infantil, pero a través del deporte. Fíjate lo que te estoy diciendo, es un tema muy delicado. Hay niños que en la actualidad, eh, que en la actualidad están recibiendo pagos para ir y jugar en diferentes ligas, ¿no? Y eso, así como hay un tema de explotación infantil de otro tipo de situaciones, y no los quiero mencionar para que no nos bloqueen las redes sociales, aquí hay un tema de explotación a través del deporte. Hay niños que ya los fines de semana, estás hablando de niños entre 10, 11, 12, 13 años, que todavía son niños y no tienen la mayoría de edad, están jugando 3, 4, 5 partidos que por su talento que tienen en ese momento o en las ligas donde están jugando, les están pagando, les están pagando y los están corrompiendo, Betty, y les están creando una vida ilusoria de que todo es fácil, ¿sí? Y el papá los está explotando, la mamá los está explotando. Dicen, a ver, si mi hijo está jugando y me está trayendo 500 pesos por partido y lo llevo y juega 5 partidos y me pagaron 2,500 pesos, al final son 10,000 pesos, estoy doblando el sueldo que estaba ganando. ¿Sí? A eso se está desvirtuando el deporte actual. Hay que tener mucho cuidado porque esos niños, cuando crezcan, son potenciales delincuentes. ¿Por qué? Porque ahorita les alcanza con el talento, pero más adelante, cuando se enfrenten contra otros chavos por el crecimiento, la edad, empiezan a embarnecer, ya no les va a dar. ¿Por qué? Porque están dejando de entrenar, están trabajando solo con el talento natural que tienen. Entonces no le están dedicando las semanas de formación, de entrenamiento para desarrollar el tema físico, desarrollar el tema técnico, desarrollar los hábitos, ¿sí? Los están forzando a que cada fin de semana tenga 5 partidos. ¿Tú crees que 5 partidos un fin de semana le va a alcanzar al niño para que pueda ir a entrenar durante la semana y aventarse 5 partidos? No, se está convirtiendo en un negocio. Y es una explotación infantil, el cual, si no la paramos, es un riesgo alto para la sociedad. ¿Sí? Entonces, el otro punto que hay que tener mucho cuidado eh, es el cómo los papás y las mamás nos vamos involucrando. ¿Sí?
Si nosotros nos queremos involucrar en la vida de nuestros hijos, no nos podemos involucrar desacreditando lo que decía José Luis, desacreditando al entrenador, desacreditando al equipo contrario. No, no es la manera correcta de hacerlo, porque en el ejemplo que tú estás poniendo es como te están viendo tus hijos. El ejemplo arrastra. Lo que tú hagas, bien o mal, tu hijo lo va a ver, y a los hijos no se les engaña, Betty. Es bien difícil engañarlos, ¿sí? Y todo eso que tú vas en el tiempo, en estos procesos, en donde tú como papá piensas que lo estás haciendo bien porque mis sensaciones siento que vamos por el camino correcto, no lo están haciendo en mal plan, no lo están haciendo porque quieren dañar a su hijo, es porque ellos creen, porque están teniendo resultados en ese momento, pero no están viendo a un corto, mediano o largo plazo, lo están viendo la inmediatez. La inmediatez es un resultado express que necesitamos ganar ahora sí o sí. Y eso se va a convertir en una enfermedad, Betty, el ganar por ganar. Y aquí es donde viene el tema de los valores. ¿De qué te sirve ganar por ganar un partido si lo único que estás alimentando es tu ego? Lo único que estás creando son niños de cristal en donde si no ganan, hay violencia, ¿sí? Y este es un tema muy delicado que se está saliendo de control, sobre todo en los países que no tienen una infraestructura deportiva y no hay una certificación para tú poder enseñar a los niños. Ahorita es quien sea puede enseñar a tu hijo. El que tenga más labia, el que te convenza más rápido, no necesita grandes recursos. Necesita un parque y necesita haber tenido ciertas experiencias que llamen la atención y que convence a un papá o convence a un equipo. Y muchas veces hasta un papá puede armar equipos. Y hay que tener mucho cuidado con quién llevas a tus hijos. Es un riesgo realmente latente de ti, que tienes que buscar, y lo hemos dicho en otros podcasts, hay que buscar formadores, no hay que buscar entrenadores, y no hay que buscar mercenarios, porque ahorita ya hay gente que lucra con eso, ¿sí? Imagínate ya un empresario, un comerciante, un mercenario, empieza a desarrollar 5, 6, 10 niños, los empieza a escautear, la revientan en cada torneo que van, en cada partido, y a cada uno le está dando 500 pesos. ¿Qué los está haciendo? Los está esclavizando, ¿sí? Los está prostituyendo. Ojo con lo que está pasando. Papá, mamá, esto no es un tema, y con esto cierro, esto no es un tema de nivel económico, no es que tengas dinero o no tengas dinero, es un tema de que seas presente, de que seas papá o mamá presente. No necesariamente tiene que estar la familia completa, con que haya un miembro de la familia que esté preocupado y ocupado por canalizar todos los esfuerzos de los hijos, hijas, es suficiente. Y te apoyas con los abuelos, te apoyas con los tíos, te apoyas con los hermanos, te apoyas con los parientes. Pero hay que blindar a los hijos, sobre todo en estas tempranas edades, en donde los niños todavía no tienen los criterios para tomar sus propias decisiones y los están malformando, los están llevando a un límite, los están explotando, Betty. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Está pasando ya, o sea, el fútbol no nos deja de sorprender, tanto para bien como para mal, ¿sí? El fútbol, al momento de que es un deporte masivo y lo puedes hacer en cualquier lugar, no tienes todos los cuidados para poderlo monitorear o estarlo supervisando. Entonces, eso es, me llama la atención que acá en México dicen, vamos a poner 2,500 canchas. Pues sí, pero primero pon las primeras 50, pero cuídalas, monitorealas. Ese es el modelo, ese es el modelo que tiene Francia. Francia no tiene 2,500 canchas. Francia tiene 50 canchas y todas están en París, en los suburbios de París. Y de ahí detectan el talento a tempranas edades. No necesitas 2,500 canchas. Lo que necesitas es gente capacitada que detecte el talento a temprana edad.
y lo canalice de manera positiva. No es tirar miles de canchas. Eso lo están haciendo los políticos para robarse el dinero. Discúlpenme, pero de eso se trata. ¿Sí? Es engañar a la gente. Si eso lo hacen las potencias del mundo con 50 canchas en los suburbios de París, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros a 2.500 canchas cuando la gente no está ni preparada para poder detectar talento, ni para poder poner un entrenamiento por edad, por grupo de edad? No existe en México eso. En América Latina tampoco existe. Porque lo más importante, Betty, no es el volumen. Lo más importante es la corrección constante que no genere malos hábitos de los niños. Y ese es un formador. Entonces, si nos regresamos a la pregunta inicial, ¿estamos creando niños frágiles? Sí. ¿Que todos los queremos resolver? Sí. Pero aquí hay otra vía negativa. No nada más es sobreprotección, también empieza un tema de explotación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque son delincuentes en potencia, Betty. Y para eso no está creado el deporte. El deporte está creado para ser buenas personas, personas de bien, personas que unan familias, personas que lideren proyectos, personas que ayuden a más personas a salir adelante. El deporte te da propósito de vida, pero por intereses económicos lo desvirtúan. Es todo lo que quería decir. Gracias. Pues gravísimo y importante, volvemos a regresar a lo mismo, y no porque regresemos a lo mismo quiere decir que no valga. Los responsables somos papá y mamá. 100%. Abramos los ojos, tomemos las riendas, somos los responsables. Vamos a crecer nosotros como seres humanos porque nunca dejamos de aprender para educar a nuestros hijos de la mejor manera. Nosotros compartimos con ustedes también que tenemos la tienda Food Extreme y ahí tenemos muchos materiales que les pueden ayudar a acompañar mejor a sus hijos y a sus hijas futbolistas. Y bueno, ya para terminar, vamos a compartir este podcast. Suscríbanse. Cada semana estamos con ustedes. Quizá el verdadero reto no sea criar niños que nunca sufran. El verdadero reto es criar niños que cuando inevitablemente se enfrenten al error, al rechazo o a la frustración, sepan que tienen las herramientas para levantarse. Porque el fútbol termina, pero la manera en la que aprendieron a enfrentar la vida los va a acompañar para siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a todos. Wow. Bye. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.